propia de quien se siente abrumado por lo que celebra. No olvidemos que celebramos la muerte de Jesús. Y si todas las muertes nos producen estupor, la de hoy nos crea mucha inquietud y preguntas. En las tres partes de que consta, liturgia de la palabra, adoración de la cruz, comunión, la muerte y el instrumento de muerte que era la cruz en el Imperio Romano constituyen el centro de atención. Dolor humano, víctimas inocentes, crueldad sádica, sufrimiento, Dios. ¿Cómo se relacionan y qué efecto tienen en nuestra vida? Desde las lecturas hasta la comunión, todo invita a celebrar la vida con un Dios que se hace víctima y lo es con todos los sufridores de la historia. Cristo cargó con nuestros pecados y el peso del mal lo aplastó en la cruz. Hermanos, todos somos responsables y solidarios del mal de este mundo. Por eso nos arrodillamos en silencio. Oremos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos y protégelos siempre, pues Jesucristo, tu Hijo, a favor nuestro, instituyó por medio de su muerte y resurrección el misterio pascual por los siglos de los siglos. Nos sentamos. La palabra de Dios que escuchamos ahora ilumina el sentido de la pasión y de la muerte de Cristo. Jesús, el siervo de Dios, profetizado por Isaías, maltrecho y abandonado, soportó la injusticia. Su amor a todos y su compromiso con los pobres le acarreó la persecución y la muerte. En su muerte hemos sido salvados todos. La carta a los Hebreos nos dice ahora que la muerte de Cristo es la confirmación de su condición humana, de su ser hombre. Jesús rechazó la tentación del poder, del privilegio, de la huida. Y a pesar del fracaso, la soledad y el abandono, no desesperó de Dios, su Padre. Por último, escucharemos el relato de la pasión y muerte de Jesús. Le vemos vencido, desautorizado, abatido. Pero Cristo vencerá la muerte y abrirá a todos a la esperanza de una vida humana plena hasta el encuentro con Dios. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida sin figura,
sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendré como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a ti encomiendo mi vida. A ti encomiendo mi vida. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a ti me encomiendo mi vida. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Padre, a ti encomiendo mi vida. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a ti encomiendo mi vida. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Padre, a ti encomiendo mi vida.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, tenemos un sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Mantengamos firme la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en el tiempo oportuno. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su actitud reverente. Él, a pesar de ser hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer, y llevando a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Dicho esto, Lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos. Pero también Judas, el que le entregaba, conocía el sitio, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, pues, llega allí con la cohorte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos, con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelanta y les pregunta. ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dice. Yo soy. Judas, el que le entregaba, también estaba entre ellos. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo. ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Respondió Jesús. Ya os he dicho que yo soy, así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Así se cumpliría lo que había dicho. De lo que me has dado, no he perdido a ninguno. Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro. Vuelve la espada a la vaina. La copa que me ha dado el Padre, no la voy a beber. Entonces, la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, le ataron y le llevaron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que aconsejó a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. La muchacha portera dice a Pedro. ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dice él. No lo soy. Los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús les respondió. He hablado abiertamente ante todo el mundo. He enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído lo que les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que allí estaba dio una bofetada a Jesús diciendo. ¿Así contesta al sumo sacerdote? Jesús le respondió. Si he hablado mal, declara lo que está mal.
Pero si he hecho bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado al sumo sacerdote Caifás. Estaba allí Simón Pedro calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice: ¿No te vi yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y al instante cantó un gallo. De la casa de Caifás llevan a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. Salió entonces Pilato fuera de ellos y dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Ellos le respondieron. Si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato replicó: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos replicaron: Nosotros no podemos dar muerte a nadie. Así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato entró de nuevo en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿Dices esto por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿Es que yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: Luego tú eres rey. Respondió Jesús: Sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Le dice Pilato. ¿Qué es la verdad? Y dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo: Yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre vosotros que os ponga en libertad a uno por la Pascua. ¿Queréis, pues, que os ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar diciendo: A ese no, a Barrabás. Barrabás era un salteador. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Volvió a salir Pilato y le dijo: Mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Salió entonces Jesús fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Les dice Pilato: Aquí tenéis al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Les dice Pilato: Tomadlo vosotros y crucificadle, porque yo ningún delito encuentro en él. Los judíos le replicaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se tiene por hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, se atemorizó aún más. Volvió a entrar en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Le dice Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Respondió Jesús: No tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado de arriba. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Desde entonces Pilato trataba de librarle, pero los judíos gritaron: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado El Losado, en hebreo Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Dice Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícale! Les dice Pilato. ¿A vuestro rey voy a crucificar? Replicaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota,
Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Esta inscripción la leyeron muchos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad, y estaba escrita en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino, este ha dicho, yo soy Rey de los judíos. Pilato respondió: Lo que he escrito, escrito está. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, con los que hicieron 4 lotes, un lote para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rompamos, sino echemos a suerte a ver a quién le toca. Para que se cumpliera la escritura, se han repartido mis vestidos, han echado a suertes mi túnica. Y esto es lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice el discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que había ya todo cumplido, para que se cumpliera la escritura, dice: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos, como era el día de la preparación, para que no se quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebrara las piernas y los retiraran. Fueron, pues, los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo testigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no se le quebrará hueso alguno. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron, pues, y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí, pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Palabra del Señor. La Semana Santa que estamos hoy viviendo de una manera especial en este Viernes Santo tiene varios días y cada día tiene un motivo especial para meditación y para reflexión personal. El Domingo de Ramos veíamos a Jesús entrar en la ciudad de Jerusalén y nosotros con nuestras ramas en las manos le decíamos al Señor que también queríamos recibirlo. Jesús, pues, no solamente entró en Jerusalén, sino que entraba en nuestras casas, en nuestra vida. Y nosotros, con ese gesto de las palmas en la mano, lo que hacíamos era ni más ni menos que acoger al Señor en nuestras vidas.
El Jueves Santo, que fue ayer, había 4 motivos para pensar. El primer motivo era el final de la Pascua judía y el inicio de una Pascua nueva, la Pascua del cristianismo. En esta Pascua Jesús había celebrado ese cordero que era asesinado para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y aquella sangre limpió al pueblo de la venida del ángel exterminador que exterminó a los primogénitos de Egipto. Pero Jesús hace algo nuevo. Aquello ya no tiene sentido. Aquello ha pasado. Inauguro una Pascua nueva, en donde el Cordero voy a ser yo. En donde el Cordero que va a quitar el pecado voy a ser yo. E inaugura precisamente la nueva Pascua, que es la que nosotros celebramos todos los domingos cuando asistimos a la Eucaristía. Además de eso, celebrábamos el día de la Eucaristía, como Jesús, al terminar aquella cena pascual, instituye el misterio del cuerpo y de la sangre consagrado, para que nos acompañe en nuestro caminar, para que nos alimente en nuestra vida espiritual. Aparte, celebrábamos el día del sacerdocio, hacer esto en conmemoración mía. Jesús instituye el sacerdocio precisamente para poder consagrar, para poder dar la comunión. Y también veíamos el día del amor fraterno. No pudimos hacer el lavatorio de los pies, pero el lavatorio de los pies, con toda su simbología, representaba y representa en nosotros la actitud de servicio que todos tenemos que tener. Hoy nos encontramos, Viernes Santo, ante la figura de la cruz, el misterio de la cruz. La cruz es algo que va inmanente al ser humano. Jesús tuvo sus cruces, no solamente la última cruz que le llevó a la muerte, sino su vida también estuvo cargada de muchas cruces, de incomprensiones por parte de familiares y amigos, de persecuciones, de críticas. Jesús sufrió mucha cruz. La última cruz era la de su muerte. La cruz del abandono, la cruz de sentirse hasta abandonado por el Padre. Con Jesús nosotros también asimilamos y vivimos nuestras cruces. La cruz personal es la primera. ¿Qué cruz tenemos nosotros personalmente? La cruz de nuestro carácter, la cruz de nuestros pecados, la cruz de nuestras ideas. Son cruces que a veces nos hacen sufrir. La cruz de nuestros ambientes. Tenemos hoy en día la cruz del coronavirus. Es una cruz fuerte. Muchos la han padecido. Algunos han fallecido. Y gente conocida que han sufrido esa cruz. No la hemos buscado. Nos ha venido añadida. Nos ha venido porque sí. La cruz de nuestra familia muchas veces. Las célebres peleillas de familiares, de amigos, de conocidos. La cruz de la misma archicofradía. Esta archicofradía es una mina de santidad, pero para el que está metido dentro, también una mina de sufrimiento. Porque es ley de vida. ¿Y qué es lo que hace Jesús? No rechaza la cruz, la abraza. Tenemos aquí detrás de nosotros la figura del Nazareno, abrazando la cruz. No la rechaza, ni dice que no la quiere. Es verdad que se le hace muy pesada, tan pesada que necesita gente que la ayude.
pero es una cruz que Él acepta, que abraza. Eso es lo que nosotros hoy tenemos que pensar. Nuestras cruces hay que abrazarlas, hay que quererlas, precisamente porque queriendo y abrazando la cruz, viviremos mañana por la noche el próximo paso, el paso de la resurrección. Pero hoy no pensemos en resurrección, hoy pensemos en cruces. Hoy teníais que haber salido a la calle y estáis viviendo la cruz de no haber podido salir. Pero es que el año pasado la cruz fue peor, porque no pudisteis ni siquiera contemplar a vuestras imágenes. O sea que la cruz de este año es una cruz más liviana y vendrá la resurrección. Abracemos hoy nuestra cruz y cuando veamos la cruz del Señor sin nada que lo tape y miremos su cara, pensemos seriamente el sufrimiento de Jesús, que Él no la rechazó y que nos invita a nosotros a no rechazar también la cruz. Que así sea. Nos ponemos de pie. Desde un mundo lleno de situaciones problemáticas y muchas necesidades, con los pies muy en el suelo, a la vez que abiertos al mundo entero, nos dirigimos a Dios enumerando los grandes problemas de la sociedad actual que nos sirven de recordatorio y de despertar a una realidad que a veces tenemos olvidada. Oremos. Señor Dios nuestro, en el grito de tu Hijo oímos tu protesta contra todas las violencias que se ejercen sobre tus hijos más pequeños. Te pedimos descubrir tu presencia misteriosa y silenciosa en Cristo y en todos los que sufren con sus cruces. Tu misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros y convierte nuestro violento corazón. Te lo pedimos desde todas las cruces levantadas en el mundo. Te lo pedimos desde Cristo crucificado. Oremos por todos los niños del mundo, por los niños disminuidos, por los que pasan hambre y sufren la violencia de una sociedad consumista. Dios y Señor nuestro, tú que tuviste palabras de ternura y cercanía para los niños, ayuda a tu Iglesia a difundir el amor y la protección para los más indefensos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los jóvenes y también por nosotros las personas adultas, para que sepamos comprendernos, aceptarnos y decidamos estar al lado del que lo necesita. Dios y Señor nuestro, fortalece los lazos familiares y haznos sentir la alegría de la convivencia pacífica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los enfermos de SIDA y los toxicómanos, para que Dios Padre los mire con ternura, a ellos que sufren la llamada plaga del siglo XXI. Dios sabe de sus sufrimientos y del de sus familias. Dios y Señor nuestro, compadécete de tus hijos que sufren en su vida el rechazo y el abandono de sus iguales. Acuérdate de todos los enfermos del virus que nos atenaza hoy en día y a nosotros ayúdanos a progresar en la comprensión, acogida y en el amor hacia nuestros hermanos enfermos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los ancianos, para que no pierdan las ganas de vivir. Oremos por nosotros, para que seamos capaces de ayudarles a asumir el desgaste de los años y la soledad en la que tantas veces se encuentran. Dios y Señor nuestro, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren. Lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan el consuelo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por las personas que sufren las guerras.
por todos los que las provocan para su propio beneficio y las contemplan como un videojuego mientras el pueblo sufre y pierde todo, hasta la vida. Dios y Señor nuestro, que tienes en tu corazón de Padre los nombres de todos y cada uno de nosotros y los destinos de todos los pueblos, enséñanos a buscar la paz por caminos de justicia, diálogo y verdad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los pueblos víctimas del terrorismo, por todos los que en el mundo sufren sus consecuencias, por las familias rotas, por las mujeres y los hijos desgarrados por el dolor, por la violencia que anida en nuestro corazón, por los odios entre hermanos. Dios y Señor nuestro, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, escucha amorosamente las súplicas de los que te invocan en su dolor. Transforma nuestros sentimientos y siembra en nosotros la concordia, la ternura y la compasión ante todo ser humano. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los que no tienen fe, por todos los que sin ella no encuentran sentido a la vida ni sentido a la muerte, para que en el testimonio esperanzado de los creyentes descubran razones para vivir y esperanza para morir. Dios y Señor nuestro, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo con sinceridad ante ti lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los que en la tierra formamos la Iglesia de Dios, para que el Señor nos mantenga en la unidad y no nos cansemos de comunicar con gozo la buena noticia de sentirnos amados. Dios y Señor nuestro, haz que tu Iglesia, extendida por todo el mundo, dé testimonio con fe inquebrantable del amor que tú nos tienes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por el Papa, por los obispos y por la comunidad eclesial, para que animen la vida de la comunidad y sean apoyo y ejemplo para todos. Dios y Señor nuestro, atiende nuestra súplica y protege al Papa y a los obispos, para que nos ayuden a progresar en la fe y juntos demos testimonio de esperanza y de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ponemos al lado de la cruz, al lado de la cruz. Este es nuestro signo. Ella es nuestra señal. Es nuestra identidad, nuestro resumen religioso y el símbolo de lo que creemos. No es en grandeza y signos prepotentes. No es la superioridad ni en la riqueza, ni en el dominio de la explicación conceptual de todo. Es en la unión del cielo con la tierra. Es en el árbol bien plantado que, hundiendo sus raíces en el suelo, se eleva señalando nuestro horizonte y nuestra vocación. Es en la sencillez de la solidaridad humana y divina donde encontramos a Dios, aguantando nuestras decisiones y anunciando nuestro futuro.
Qué rico. Qué rico. Qué rico. Hoy adquiere especial significado el compartir el pan, consagrado ayer, que simboliza y hace presente a todos los que en el mundo sufren, necesitan, trabajan, se agobian y buscan. El símbolo del esfuerzo humano y de la necesidad es el mismo que Dios ha elegido como símbolo de su presencia. Es el símbolo de la vida, pero su fecundidad procede de la entrega y el esfuerzo de muchos que, como Cristo, han dado su vida por los demás. Y antes de recibir al Señor, recemos la oración que Él mismo un día nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos hoy, Señor, de todos los males, del mal de no abrazar la cruz de cada día, y concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas, ten piedad de nosotros. Y este es Jesús, el crucificado, el que nos acerca hoy a que contemplemos su cruz y con ella la cruz de todos los hombres y la nuestra personal. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos llamados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo.
lo llevo yo a esconderlo. Tengo que purificarlo, ¿no? Lo pongo. Esto lo pones por ahí, por la mesita. Pero eso lo llevo yo. Oremos. Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su feliz resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, aumenta su fe y afianza en él la esperanza del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. La terminación de esta celebración nos deja en la perplejidad que siempre suscita la muerte. ¿Hay algo más allá de su sombrío rostro? ¿Representa Jesús un horizonte de esperanza real o solo la expresión de una ingenua ilusión? ¿Muere Dios arrollado por quien tiene el poder y la influencia? ¿O lo queda la última palabra por pronunciar? ¿Qué sería de la humanidad sin Dios y sin esperanza, sin perdón, sin compasión? ¿Morirá el ser humano con Dios o tiene futuro ambos? Es tiempo de pensar, es tiempo de esperar. El sábado nos espera, con su liturgia llena de símbolos y de historias que nuestros antepasados vivieron y contaron. Mirad, no hay ya nada aquí. No hay altar. Se ha desnudado el altar. No hay Señor. Está en el sepulcro. Lo hemos sepultado. No hay nada. Lo único que nos queda es la esperanza de que mañana puede que ocurra algo especial. Pero terminamos nuestra celebración sin bendiciones, sin despedida y sin nada, yéndonos a nuestra casa, esperando que ocurra algo, pero eso lo esperaremos para mañana. Hasta que llegue ese momento, que el Señor nos ayude, que acompañemos muy fielmente a la Virgen. La Virgen acompañó a su Hijo hasta la tumba y esperaba algo más. Y esa esperanza que nos la transmita a nosotros cuando llevemos nuestras cruces de cada día. Que así sea.